Una de las grandes razones por las cuales, hermanos, nuestro Dios envió a su Hijo a morir en la cruz es para que a través de Él y a través de nuestra obediencia a su palabra pudiéramos nosotros no solamente tener una comunión con Él, no solamente tener una vida en santidad con Él, sino que también a través de Él pudiéramos nosotros triunfar sobre todos los retos, todos los desafíos, todas las tribulaciones, hermanos, que conlleva una vida cristiana, para que de esta manera pudiésemos ser dignos, triunfantes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este es el tema para esta mañana, hermanos: dignos, triunfantes en el Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6, nos dice la palabra de nuestro Dios así. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que era capital de Lidia en aquel tiempo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde, el número 7 es la perfección, es la complementación, es decir, el que tiene el espíritu de Dios y la luz de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero la realidad es otra y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, dice, son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, hermanos, el que venciere. Este era un mensaje, hermanos, que debería de generar, de producir, hermanos, esperanza, de que debería de generar alivio y sobre todo fuerza y poder para nuestros hermanos en Cristo, que en aquel tiempo realmente, hermanos, estaban llevando una vida cristiana muy sufrida, muy terrible, porque había muchos desafíos, había muchos problemas, estaban precarios ante muchas cosas, no podían adorar a nuestro Dios con plena libertad, hasta que ya después, mucho más adelante, después de la 10ª persecución por parte de Constantino, hermanos, ya fue cuando se hizo un edicto sobre la libertad de adorar cada quien al Dios que ellos quisieran. Pero no antes, hermanos, había mucho prejuicio, mucha persecución, especialmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquel que pudiera superar todas aquellas adversidades, todos aquellos conflictos, hermanos, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Logrará vivir en santidad. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí no se trata, hermanos, de que Dios en su eternidad tiene un libro en el cual está registrando quién se bautiza y quiénes no, quiénes se bautiza y quién está perseverando, estar apuntando una forma literal. Como ya una vez se les expliqué, hermanos,
Este es un lenguaje figurado. Ese libro literalmente no existe, pero nos da la idea, como cuando usted quiere llevar a cabo un asunto legal en donde se requiere la autenticidad de su persona y le piden una acta de nacimiento y le dicen: queremos que nos traigas el acta original. Cuando usted va, hermanos, a ese lugar para pedirle precisamente un acta de nacimiento original, si no lo encuentran, imagínense qué problema. Usted no existe, ¿ok? No existe porque usted no está registrado allí. La idea básica principalmente, hermanos, es de que para que ese nombre esté escrito, básicamente se refiere a lo que es en la mente de Dios, en el corazón de Dios, para que sean tomados por cuenta por nuestro Dios. Todos tus hechos, toda tu vida está siendo registrada en la mente de Dios, porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada oculto. Todo está, hermanos, a la luz de sus ojos. Y Él sabe todo, hermanos. Y Él sabe cuál es nuestro sufrimiento. Él sabe cuál es nuestra lucha. Él sabe cuál es nuestra fatiga. Él conoce todos nuestros problemas. Para Él no se le escapa ningún detalle, por muy mínimo que éste sea. El Señor conocía, hermanos, la gran lucha por la cual nuestros hermanos de la iglesia de Cristo del primer siglo estaban pasando y estaban sufriendo. Y muchos de ellos, gracias a Dios, se estaban manteniendo firmes en las cosas de nuestro Dios. Pero lastimosamente, lamentablemente, otros hermanos no lo estaban haciendo. Y qué importante es precisamente el hecho de que nosotros precisamente nos mantengamos firmes en las cosas, o ser vigilantes en las cosas de nuestro Dios. Conservar siempre en nuestra mente, sobre todo, que no solamente hay que estar alertas, a la expectativa, es decir, ocupado de nuestra salvación, sino también retener toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos, de alguna manera, infunde en nosotros el temor a nuestro Dios, a no pecar contra nuestro Dios, y sobre todo, hermanos, conservarnos fieles a nuestro Dios. Por eso, en la vida secular, un ejemplo, ¿no? Muchas personas desean así hacerlo, ¿no? Ya sea en el aspecto secular, laboral, profesional, saben que tienen que esmerarse, saben que tienen que trabajar con el fin de obtener un título mediante el cual poder trabajar y ganar bien y hacer bien su trabajo. Toda aquella persona que desea realmente conservar su trabajo tiene que esforzarse por hacerlo bien y mantenerse siempre en el agrado de su patrón o de su jefe, porque eso le garantiza su permanencia en ese oficio o en esa empresa o en esa compañía. En el mundo religioso, hermanos, muchas personas de alguna manera también intentan agradar a nuestro Dios, servir a nuestro Dios, pero lamentablemente lo hacen a través de preceptos, a través de pensamientos o a través de credos inventados por los hombres mismos y no de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pero mientras en el reino de nuestro Dios, hermanos, muchos sí se están esforzando, y de hecho de eso más bien todos nosotros podemos darnos cuenta quiénes son los que sí se están esforzando, quienes no, lamentablemente no lo están haciendo. Y de hecho aún así uno personalmente está plenamente consciente de que si en verdad yo en lo personal me estoy esforzando o no lo estoy haciendo. Si mi esposa lo está haciendo o no lo está haciendo, ella es la que está consciente. Y no se trata solamente de hacer las cosas, hermanos, sino aún también de hacer las cosas con agrado delante de nuestro Dios.
Por algo la palabra que nos dice dignos, hermanos, es catalixios, es la palabra que se empleó en el griego catalixios, que implica agrado, afecto, estima, para que seas dignos, como dice la palabra del Señor, como lo estamos viendo ahí en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, son agradables ante mis ojos. El entrar en la gracia de Dios, en el agrado de nuestro Dios, hermanos, y mantenernos en Él, en ese agrado, es meramente, es importantísimo, hermanos, para mantenernos dentro de la salvación de nuestro Dios. No solamente hay que adorar a Dios, servir a Dios, porque es meramente un mandamiento. Más aún porque uno siente el afecto, el amor, el estima, el aprecio hacia Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y eso es lo que el Señor está diciendo precisamente. Y en el reino, más que todo, hermanos, muchos se están esforzando por alcanzar el sueño de la vida eterna. Por eso dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el Señor lo sabe. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Él sabe. En sí Él sabe, hermanos, quienes están... no solamente conoce nuestro estado en cuanto a nuestra lucha, nuestra fatiga, nuestro esfuerzo, nuestra guerra, sino más que todo aquellos que se están manteniendo fieles a Dios en esa lucha. También sabe quiénes han sucumbido, también sabe quiénes han caído, también sabe quiénes están fracasando y quienes están perdiendo. Y el Señor no es el único. Usted y yo sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando de hacer y qué es a lo que hemos renunciado. Nuestros propios hechos son los que hablan de nosotros. Por eso muchos, lamentablemente, al estar manchando sus vestiduras blancas, era porque se estaban volviendo al pecado. Lamentablemente. No eran los únicos. Esto siempre ha venido pasando, lamentablemente. En Romanos capítulo 6, hermanos, nos dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. En 1 Corintios, nuestro hermano nos hablaba precisamente sobre la mala actitud y la mala forma con que nuestros hermanos de la iglesia de Cristo en Corintio estaban participando de algo que era tan sagrado, tan sublime, tan hermoso, negligentemente y carnalmente. Y en vez de obtener un beneficio en todo ello, hermanos, estaban comiendo juicio y condenación. El que participa indignamente, juicio come y bebe para sí. No solamente ellos, hermanos, aún todavía en Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Filipenses también: Evodia y Síntique agarradas del chongo, peleando también. En Colosenses también: mirad que no, cuando dice mirad por vuestras, por vosotros mismos, para que no seas arrastrado por esas filosofías huecas. Y también le estaban dando culto a los ángeles en vez de al Señor. En Colosenses 2 y versículos, así, etcétera, etcétera, hermanos. Todos han tenido problemas, todos han tenido desafíos. Y usted y yo
Óigalo bien, mi hermana, mi hermano. No seremos la excepción. ¿Quién nos dijo que la vida cristiana iba a ser fácil? ¿Quién nos dijo que la vida cristiana era un camino de leche de rosas? El Señor nunca nos ha mentido. El Señor siempre ha sido honesto. ¿Qué fue lo que le dijo a aquel cuando uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Oh, sí, vente, sígueme. Conmigo no vas a sufrir para nada. Conmigo todo te va a ir bien. Conmigo hasta el cielo. Happy, happy. Contento y contento. Le dijo eso el Señor. Mira, las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si en realidad estás dispuesto a seguirme, tienes que estar dispuesto a sufrir y a padecer por mi causa. Gloria a Dios, hermanos. Porque si usted está aquí, es porque usted lo ha entendido y porque usted lo ha deseado. Solo es cuestión de que con la ayuda de nuestro Dios nosotros poner en práctica, hermanos, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero triste, lamentablemente, en esa lucha, en esa batalla, hermanos, muchos de nuestros hermanos están cayendo en el pecado, se están regresando a su vida pasada. Y están manchando, hermanos, esa vestimenta con la cual el Señor nos dio una vez que nos convertimos nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero cuando nos volvemos al pasado, hermanos, estamos manchando esa vestidura de Cristo en santidad, en el pecado, hermanos, en la inmundicia. En algo tan limpio, tan puro, hermanos. Porque muchos están cayendo en eso. Platicando precisamente, un hermano platicaba de esto, de que un hermano pensaba él en que él tenía el suficiente dominio propio para poder practicar la bebida social, que él se podía tomar 1, 2 o 3, y que gracias a su dominio propio él podía decir: no, hasta aquí ya está bien, ya no tomo. Y cuando le cuestionaron sobre eso, le dijo: es que yo tengo el dominio propio, yo sé hasta dónde, yo lo domino a él, el vicio a mí no me domina. ¿Qué pasó? Dijo: bueno, esperemos que en realidad eso te beneficie de alguna manera, si es que en realidad tú esperas encontrar, si es que encuentras un beneficio en todo ello. ¿Qué pasó? Él no se dio cuenta de que sus hijos lo estaban observando. Sus hijos lo estaban viendo. Si mi padre toma, pues yo también. Si mi padre fuma, pues yo también. ¿Qué pasó, hermanos? Él les dio ese ejemplo a sus hijos, y uno de sus hijos se hizo un bebedor. Y en un lugar, hermanos, se emborrachó el hijo, tomó su moto y se vino a su casa. Chocó y murió, ebrio, borracho. Y la muerte de esa persona, el alma de ese ser, ¿a dónde fue a parar? Al infierno. Y la muerte de esa persona está en la conciencia, sobre todo, de su padre. El dominio propio, segunda de Timoteo 1:7, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es para que eliminemos el pecado en nuestra vida. No para que lo consecuentemos, no para que dominemos, regulemos el pecado en nuestra vida. ¿Cómo se dice? Medir, hermanos, el pecado en nuestra vida. No es así. Es para que lo elimines por completo.
Yo sé, hermanos, y entiendo que a veces aún nosotros como cristianos, a veces hay algunas personas, esto lo he conocido de muchos años atrás, en donde muchas personas temen convertirse al Señor, obedecer el Evangelio, porque temen fallar delante de nuestro Dios, temen pecar delante de nuestro Dios. Y déjeme decir una cosa, una vez que uno se convierte, hermanos, no hay garantía de que usted ya no vaya a pecar. Usted va a pecar al igual que todos nosotros. Pero la cuestión aquí es muy diferente. Una cosa es de que usted vaya en pos del pecado, siga consecuentando el pecado en su vida, siga practicando el pecado en su vida. Y otra cosa es que luche contra el pecado. Que cuando usted falla en su vida, cuando usted comete un error y reconoce esa falta, reconoce ese error, lo que usted tiene que hacer es reconocer precisamente ese error. Ir ante nuestro Dios y pedirle perdón, y Dios le perdona. No practiquemos el pecado con premeditación, alevosía y ventaja, porque en ello no hay perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En eso no hay perdón. Pero cuando nosotros nos equivocamos, todos fallamos. Por eso es que cuando venimos y adoramos a nuestro Dios y participamos de la cena del Señor, es el momento en que usted y yo meditamos sobre esto. Cuando el apóstol Pablo o el Espíritu Santo dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Es cuando usted se debe de hacer una autoexaminación. Y si usted sabe que pecó delante de nuestro Dios, pídale perdón a Dios y Dios le perdona. Pero hay la intención de corregir, de enmendar eso delante de nuestro Dios. Por algo el apóstol Juan decía en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre. Ahorita tú pecas y no tienes quien abogue por ti. Pero si tú te conviertes al Señor, obedeces al Señor, tendrás quien abogue por ti, tendrás quien hable en favor de ti, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, lamentablemente, hermanos, muchos de nuestros hermanos en aquel tiempo estaban sucumbiendo ante el pecado, y en la actualidad está pasando lo mismo. Y lo más terrible es de que muchas veces esto se convierte en un mal ejemplo para todos los demás. Porque triste, lamentablemente, hasta predicadores, hermanos, favorecen en cuanto a la bebida social, el permitir el pecado un poco en nuestra vida. Que me quiero unir a este hombre o a esta mujer, sí, no hay problema, acabo, mientras dos estén de acuerdo, ya están bien delante de nosotros. Mentira, eso es fornicación, eso es pecado. Entonces, ¿cuál diferencia habría entonces en cuanto a lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13 versículo 14? Honrosos sean matrimonios y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios, adúlteros, Dios los va a juzgar. Eso es lo que dice nuestro Dios. Pero qué triste y qué lamentable, hermanos, que hermanos nuestros en la fe, cristianos, predicadores, están secuentando, hermanos, el pecado en la congregación. Y muchos, lamentablemente, están partiendo de este mundo en pecado. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que habla y de lo que dice y de lo que hace. Por eso qué importante, hermanos, por falta de tiempo, hermano, déjeme decirle tres cosas muy importantes. Es el consejo que nos da el Señor, que nos dice ahí en Apocalipsis 3:2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, es decir, repletas. Sé vigilante, ¿ok? Es decir, mantenernos siempre alertas, hermanos, siempre en nuestros 5 sentidos, siempre manteniéndonos ejercitados en ello, viendo por nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
A veces cuando descuidamos lo más hermoso y lo más bello, hermanos, que nuestra salvación, es descuidar nuestra relación con nuestro Dios. Por eso el ser vigilantes, hermanos, esto es lo que nos ayuda a mantenernos sobrios, siempre alertas en las cosas de nuestro Dios, para que no caigamos en lo que otros, no aceptemos en lo que otros dicen, enseñando erróneamente, sino que estar siempre al pendiente de la verdad, de la realidad, y siempre estemos delante de nuestro Dios, hermanos, haciendo las cosas como Él lo desean. ¿Ok? Porque si no, hermanos, podemos ser seducidos y llevados al pecado, como lo dice Santiago mismo, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Es decir, Dios nunca va a poner a prueba tu fe incitándote, provocándote a hacer lo malo. No. Dios va a poner a prueba tu fe incitándote, provocándote en hacer lo correcto, lo santo, lo limpio. Pero dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si nosotros, hermanos, andamos medio mareados por la vida misma o por los placeres de la carne, hermanos, triste, lamentablemente, vamos a caer. Vamos a perder los 5 sentidos que Dios nos ha dado en la cuestión espiritual y vamos a caer en el pecado. Por eso hay que mantenernos también siempre vigilantes y también conservando en nuestra mente siempre la enseñanza del Señor. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y después dice, y guárdalo. ¿Ok? Guárdalo. Se dice que recordar es volver a vivir, hermanos. Si nosotros lo mantenemos siempre en nuestra mente, lo que una vez aceptamos de nuestro Dios, hermanos, y recibimos del Señor lo que es el Evangelio y nuestra promesa a Él. Y cuando nosotros pasamos al frente, hermanos, decidimos morir al pecado. ¿No es así? Amén. Amén. Sí, por supuesto que sí. Y que también nos comprometimos, hermanos, a servir y adorar a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el resto de nuestra vida, de nuestra existencia. Hagámoslo, hermanos. Cumplamos con nuestro Dios. Por eso dice, guárdalo, consérvalo contigo, porque viene una serie de advertencias. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora habrá de venir. Estos hermanos en el Señor, hermanos, tristes, lamentablemente, estaban perdiendo su fe y estaban cayendo en eso. Y esto está como enseñanza nuestra también. Todos en algún momento, hermanos, todos sin excepción de nadie, le hemos fallado delante de nuestro Dios. Todos en algún momento nos hemos soltado de la mano de nuestro Dios. No ha habido nadie que no lo hiciese. Pero como lo estamos hablando en la primera hora, qué bueno que Dios es grande y maravilloso, hermanos. Qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. Y la cuestión aquí es que tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. En todos me estoy refiriendo. Dios se refiere a todos, hermanos. No a nadie en especial, sino a todos. Porque en todos nos conlleva esta enorme responsabilidad. Pero para eso, si queremos realmente ser dignos, triunfantes en nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es ser vigilantes. En segundo, hermanos, conservar las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente. Recuerde lo que decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por último, hermanos, precisamente como dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Solamente la obediencia a Dios, hermanos, nos lleva a la victoria. Solamente la obediencia a Dios nos lleva a la victoria. Para que un matrimonio pueda triunfar, hermanos, ambos tienen que ser fieles a nuestro Dios.
No porque los dos son cristianos, no. Lamentablemente, aún entre cristianos, hermanos, se han dañado, se han perjudicado, se han herido y han terminado muy mal. Lo que garantiza el éxito en un matrimonio es la fidelidad a Dios. Lo que garantiza el éxito en una familia es la fidelidad a Dios. Lo que garantiza el éxito a una congregación es la fidelidad a Dios. Si queremos ser dignos triunfantes en Cristo, ¿cuál fue el consejo de esta mañana? Seamos vigilantes, seamos conservadores de la palabra de nuestro Dios y seamos fieles hasta la venida del Señor. Si logramos esto, hermanos, el día que el Señor venga, no vamos a salir huyendo. No vamos a salir huyendo, sino al contrario, hermanos. Nos vamos a ir con Él en gloria. Usted lo puede leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Va a ser algo maravilloso, hermanos. Excelso. Todos nos iremos con Él. ¿No desea usted hacer esto? Mire esa diapositiva. E imagínese que usted va con el Señor. Imagínense nada más. Si no podemos imaginarnos, es porque estamos dejando de hacer lo que el Señor nos encomendó. Ya no estamos siendo vigilantes, sino que estamos cayendo. Nos estamos olvidando de la palabra de nuestro Dios y nos estamos volviendo atrás en desobediencia. Pero si en realidad esa es nuestra esperanza, hermanos, hagamos lo que el Señor quiere. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puestos en pie y cantemos esta alabanza a nuestro Dios, hermanos.